Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado a seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuches. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestra invitada es Claudia Restrepo, la rectora de la Universidad de AFIT. Claudia es egresada de pregrado en Administración de Negocios y de la especialización en Estudios Políticos de AFIT. Además es magíster en Estudios Avanzados de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad cursa un doctorado en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. De su trayectoria profesional se destaca su desempeño como secretaria de Educación de la Gobernación de Antioquia, vicealcaldesa de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de Medellín, gerente del Metro de Medellín y subdirectora de Confama. Tiene una experiencia de 20 años en diseño y gerencia de programas y proyectos de alcance social relacionados con educación, cultura, ciudadanía y hábitat. Además, cuenta con una amplia experiencia académica como docente. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Claudia nos recomienda: primero, tener un propósito superior. Segundo, interactuar con otros para cultivar el ser y crear. Tercero, la pasión es el motor para la acción. Empecemos. Claudia, bienvenida. Qué rico que estés con nosotros en el podcast de Time School. Pues Juan Pablo, gracias a ti por esta invitación y bueno, que la conversación siga con nosotros. Claro que sí. A ver, quisiera empezar este primer segmento hablando un poquito de tu carrera. Cuando uno mira tu hoja de vida, yo particularmente te definiría como una abanderada de esa integración en esa triada Estado, sector privado y academia. Has trabajado en los tres y desde cada uno de tus ámbitos o de tus cargos has propendido por la vinculación entre ellos. ¿Cómo se logra esto sabiendo que no siempre los intereses de todas las partes son los mismos y que los objetivos a largo plazo pueden diferir? Mira, yo creo que en mi caso no es que haya sido algo como planeado, más bien obedece a una sola cosa que es la que me inquieta a mí como ser humano y es como siempre trabajar en función de un propósito. Y yo he tenido un propósito superior desde siempre que ha sido como el del servicio, el de la transformación, el del bienestar, como el bien común. Desde que me gradué de la universidad, recuerdo que mi gran decisión era que yo quería trabajar por una causa mayor. Y yo creo que eso me ha llevado a los lugares en los que he estado, me ha permitido trabajar en fundaciones como cuando empecé, que era Corpaul, la Fundación del Hospital San Vicente de Paúl, luego por un tránsito en lo público, un buen largo que inclusive lo entendí como una maestría y un doctorado que era necesario hacer para cultivar una buena mirada gerencial, también en el mundo de las empresas a través de consultoría, pero siempre como en conexión a ese propósito, la educación, el bien público, la transformación social, y creo que eso ha sido como el factor común entre todos ellos. Entonces no ha sido tanto como una intencionalidad de eso, sino más bien perseguir un propósito colectivo y darme cuenta que en esa triada, desde roles distintos, tú puedes contribuir a eso. Usted trabajó también en Confama justo antes de llegar a la Universidad de AFIT. Digamos que Confama como caja de compensación tiene unos retos importantes porque hay un montón de focos de trabajo, de intereses, una particularidad en la forma como se accede a los recursos. Yo quisiera como saber qué retos administrativos y de productividad enfrentó en esa etapa de su carrera y cómo lo hizo. La Confama fue una gran experiencia, muy bella para mí por varias razones. La primera, porque de alguna manera para mí es muy curioso, cuando uno ha trabajado en lo público, volver a lo privado después de tocar lo público no es tan sencillo. Todo el mundo dice que es valiosísimo a las personas que trabajan en lo público, pero cuando tú ya tocas lo público, luego lo privado te mira con cierto recelo. Sí, con cierto recelo, entonces has hecho política, entonces tú eres de tal persona, de tal otra.
para mí con Fama fueron varias cosas. La primera, yo cuando terminé lo público me dediqué a la consultoría y en parte, inclusive mucho en Bogotá, en parte como tratando de hacer la transición para volver a lo privado, porque ya lo público había sido como un ejercicio pues suficiente. Y llego a Confama, entonces era una belleza porque es una empresa privada, una fundación, pero con un cuerpo de empresa muy, muy relevante porque su conexión es con las empresas y las personas. Y tercero, con un gran propósito social, pues una gran organización social. Y entonces se sumaron, uno, como la posibilidad en mi caso, como de reintegrarme a esa vida de las organizaciones sociales, de la gerencia, de la gestión social, con una empresa muy grande. Y dos, ella tenía un gran propósito, que era todo este tema, Confama persigue ese cultivo de la clase media trabajadora y todo esto, y tenía un propósito muy grande, y era ser una gran líder en temas de educación y cultura. Y yo creo que eso fue con lo que yo me encontré de primerazo. Yo empecé en Confama haciendo una consultoría alrededor de los temas de educación, en ese caso próximos a la adquisición del CESDE, a la creación de Cosmo, a toda la consolidación del proyecto educativo y cultural, y luego pues me enganché trabajando con ellos en todas las áreas de los servicios sociales. Entonces esa es una empresa que tiene, mejor dicho, es una belleza. Su belleza es muy potente porque toca a todos los mundos. Ahora que me hablaba sobre el Estado, la empresa, la academia, Confama y las cajas de compensación en general son una innovación social extraordinaria de su momento que realmente contribuyen a sumar todo eso. Entonces, trabajar para una persona como yo, que te decía que tenía ese propósito superior, una organización como Confama, es tener una plataforma muy potente de transformación de la sociedad. Bueno, varias veces nos ha mencionado ya su paso por el sector público. Y digamos que en general pues hay muchos ámbitos del sector público, de su carrera, su tránsito por el que podríamos tocar, pero hay uno particular que yo quisiera que abordáramos y fue para mí quizás la más grande crisis que ha vivido Medellín en los últimos años, que fue la caída del edificio Space. Y si no estoy mal, usted era la alcaldesa encargada en esos días de octubre del 2013, si no me equivoco. Quisiera saber como qué aspectos fueron claves para usted al manejar esa crisis o una crisis como esa, y que usted diga, yo de esa crisis aprendí estos elementos, estos aspectos y hoy en día los utilizo. Mira, yo creo que lo público tiene una cosa muy, muy, muy retadora, y es que lo público logra ponerte en unos lugares muy complejos y te toca aprender a manejar, sortear situaciones muy complejas. De hecho, pues antes de Space, en muchos momentos siendo gobernadora encargada y en otros roles me tocaron, digamos, en alguna ocasión en la gobernación, temas de masacres y cosas muy fuertes. Creo que lo que pasó con Space es que además a Space se le sumaba la visibilidad. O sea, estás en mitad de una crisis, pero la crisis es de interés general y todos los ojos están allí. Y hay muchos actores involucrados. Las personas afectadas, las personas que estaban en el edificio, las que perdieron su casa y estaban viviendo en otro lugar, el Estado que estaba, digamos, en una pregunta sobre quién había dado esos permisos, los constructores que habían hecho el edificio, los medios de comunicación y la comunidad en general mirando una tragedia en vivo y en directo. Y yo creo que en ese caso para mí lo más relevante fue tratar de mantener como, primero, una gran, digamos, como gran dominio sobre el tema emocional, porque en últimas, esto es un asunto donde las emociones estaban a flor de piel, todo el mundo estaba tratando de encontrar un culpable, un responsable, había dolor de por medio, y yo siento que hay una combinación, uno, entre un entrenamiento. Yo ya llevaba buenos años en lo público y uno se entrena. Eso te da un poquito como de firmeza y te da un poco de serenidad. Uno todos los días en lo público se acuesta con problemas que no logró resolver. Entonces uno adquiere como cierta madurez emocional. Dos, yo acababa de enviudar para ese momento y también había vivido después de 2 años de la enfermedad de mi esposo, y creo que eso también me había generado como un nivel de sensibilidad, de compasión, de sentido del otro. Creo que eso se sumó entre un entrenamiento y una formación profesional, más un momento de vida que me generaba mucha empatía, digamos, mucho sentido del otro,
que contribuyó a que de alguna manera mi gran propósito era tratar de sortear los intereses de todos los que estaban ahí sin hacerle daño o minimizar el daño en todos los lugares. Minimizar el daño de quienes están afectados, minimizar el daño de quienes todavía están esperando que sus familias salieran y cuidar. Yo siento que ahí a mí, por ejemplo, yo me reconcilié con mi liderazgo como mujer en ese momento, porque yo hasta ese momento no era tan consciente de cómo un liderazgo femenino, suave, prudente, conmovido y sensible podía ser tan fuerte. Como tú has escuchado eso cuando te dicen no tan fuerte como un roble que se quiebra, sino tan fuerte como un bambú que es capaz de conmoverse, como de moverse con el viento. Yo creo que eso fue lo que me dejó a mí Space en ese momento, un aprendizaje sobre el poder de los liderazgos sutiles, suaves y también como contundentes, sin renunciar a esa belleza que es la compasión. Súper bonito. Sí, como fuerza, pero sin rudeza, sin aspereza. Sí, que a veces para nosotros es difícil y no solo pues, para hombres y para mujeres, porque en últimas el mundo del poder siempre se nos ha masculinizado, siempre se nos ha hecho un mundo como de lo concreto, lo fuerte, lo contundente, lo duro, lo que nos cede. Yo me acuerdo en ese momento con Space, como yo estaba alcaldesa encargada, entonces me iba a una reunión y entonces me rodeaban todos los que rodean a un alcalde. Y era un poco como, no, un alcalde no va ahí, no haga eso, no. Y un poco como la compasión de, mire, en este momento la gente lo que necesita. Yo me acuerdo que hubo un momento donde una familiar trató como de agredirme físicamente, pero pues no porque lo quisiera, sino porque estaba angustiada. Y era como entender y decirte, ella no tiene con quién más, ella está en una impotencia. Yo creo que es aprender también que hay formas de liderar que no necesitan esos esquemas que siempre se nos han enseñado en el mundo del poder y los que hemos estudiado gerencia y todo eso, que es como la fuerza, la planeación, la dureza y esto, sino también como la flexibilidad y la compasión para uno mirar la situación. Hablemos un poquito ahora de la Universidad de AFIT. A ver, digamos que los últimos años la evolución nos ha traído muchos cambios. Uno de los que más se perciben es que los jóvenes hoy en día quieren programas educativos más cortos, quizás menos formales, pero que buscan aprender con rapidez, con inmediatez algunas competencias para desempeñar un oficio, no particularmente una profesión, pero sí un oficio. ¿Cuál es la aproximación y qué piensa la Universidad de AFIT frente a esto? Mira, eso es real, pero yo te lo voy a poner así. Yo creo que es más por el poder del algoritmo. Yo creo que estamos llegando al momento de la vida y de la historia en la que cada uno de nosotros quiere vivir su propio trayecto de aprendizaje. Es decir, probablemente mi generación y las generaciones de atrás han sido generaciones en las que de alguna manera la educación estaba muy estandarizada. Tú haces esto, y hay una educación que siempre has entendido como esta es más larga, esta es profesional y la otra es técnica. Hoy se han roto de alguna manera esas etiquetas y ya el asunto de si es corto o largo no es el punto. Un poco lo que quiere un joven o una persona es vivir una experiencia personal, así como en Netflix tenés tu propia lista de películas que te recomiendan, o en Spotify tú tienes tu playlist. En educación tú también quieres ir construyendo tu experiencia y tu trayectoria. Eso es muy retador porque las universidades estamos en un mundo diseñado para todo lo contrario, para estar estandarizadas, para que los programas sean largos, para que los programas no sean legalizados de alguna manera, sino que sean muy estructurados. Entonces a las universidades nos toca innovar y romper nuestros esquemas para poder hacer eso, lo cual implica que los jóvenes van a entrar, porque el joven más que si es corto, tecnológico, no es que la experiencia le sea significativa a él y que no sienta que está perdiendo tiempo. Ahora, yo sí soy una defensora de los campus. Yo sí creo que por más que la tecnología y todo esto permita acceder a mucha información, hay un momento, especialmente cuando estás formando a jóvenes, en el cual la interacción, la vida en el campus, la necesidad de poder terminar de madurar, porque es que la educación en últimas no es aprender una disciplina, es aprender a vivir. Entonces tú entras a los 16, 17 años a la universidad a terminar de vivir, a vivir otras experiencias, a desarrollar otro tipo de competencias.
Creo que, por ejemplo, la educación virtual y demás será muy útil para digamos, para la formación continua y la formación para toda la vida, pero sí creo que a los jóvenes hay que invitarlos. Yo a veces cuando los papás me invitan a conversaciones en los colegios o con los jóvenes y nos dicen, bueno, estos muchachos no saben qué estudiar, y yo, mire, a veces de pronto no es lo importante la pregunta aún, pero sí que convivan en un espacio donde puedan cultivar el aprendizaje colectivo. Y yo creo que por eso siento que por una parte debemos flexibilizarnos para poder ofrecer trayectorias con más sentido para los jóvenes, pero sí defender la necesidad de que las personas nos formemos en espacios que nos permitan interlocutar y compartir problemas sociales y temas más complejos, porque si no, digamos que vamos a tener una generación de inmaduros naturales por mucho rato, porque el conocimiento no lo es todo. Necesitamos que se complemente como con el desarrollo de la personalidad. Correcto, incluso pues la virtualidad, que tiene muchas ventajas de desplazamiento, de muchas cosas, pero tiene muchas carencias, como usted lo manifestaba, y hay muchas empresas, grandes empresas como Google, Apple en el mundo, que están llamando a la gente, vengan, vuelvan, que es que no todo puede ser virtual. No, y además porque cuando uno planea una reunión, sin duda, por ejemplo, sin duda una reunión virtual es mucho más eficiente. Uno llega, saluda, desarrolla y se despide, pero no todo necesita ese nivel de eficiencia. A veces la informalidad del encuentro en un café es el que te produce una idea que tú no tenías, una reunión que no tenías planeada, una conversación que no diseñaste para que se generara. Y en el caso de nuestros estudiantes, yo soy una que digo, ojalá todos los estudiantes que pasen por la Universidad de AFIT, además de hacer su programa, estén en grupos estudiantiles, estén en semilleros, estén viendo clubes de cine, clubes de conversación, porque eso es lo que finalmente los termina cultivando su ser, y es una combinación como entre el corazón, la mente y las manos. No todo es manos, no todo es un oficio, no todo es mente, no todo es la cognición, no todo es corazón, pero las tres cosas combinadas sí son naturales para la educación. Bueno, EAFIT es una institución altamente comprometida con el emprendimiento y la innovación. El Centro Ongoing que crearon en 2022 es una clara muestra de ello. ¿Qué retos percibe usted o se han encontrado en la universidad frente a las dificultades que enfrentan los emprendedores para ser productivos y exitosos y pasar de una idea muy chévere a algo que se pueda de verdad volver una empresa? Mira, yo creo que uno de los grandes hallazgos que nosotros hicimos al revisar como la estrategia de la universidad y su ADN y lo que tenía que hacer, era darnos cuenta que la universidad, su ADN está en la conexión. A nosotros la conexión con las organizaciones nos es natural desde que nacimos. Sin embargo, estábamos viendo que no estábamos siendo de valor para los emprendedores como deberíamos ser. Y cuando entramos a mirar eso, ¿con qué nos dimos cuenta? Lo primero es que el emprendedor tiene una mentalidad de disruptor, tiene una mentalidad de creador, un lenguaje distinto, y que a veces la misma estructura de los programas universitarios les repelen, porque es como, no sé, yo me acuerdo que yo me reuní con varios emprendedores de alto impacto, graduados nuestros, y yo les decía, bueno, ¿qué no estamos haciendo bien? Y me decían, básicamente no están haciendo casi nada bien. Nos decía, porque ustedes hablan un lenguaje que no es el nuestro, ustedes tienen unos ritmos que no es el nuestro, nosotros tenemos que equivocarnos muchas veces, la universidad a veces le vende a uno la idea de la excelencia sin error, de que el error no está bien, de que hay que ser buenos en todo. Entonces yo creo que primero es el mindset. Las universidades tenemos que trabajar en transformar y construir una mentalidad que en cada espacio respire posibilidades para el emprendedor, para que el que tiene la naturaleza sienta que está en un espacio en el que se puede equivocar, en el que puede entrenarse muchas veces, en el que tiene un lenguaje fresco, natural y rápido, en el que les vamos a enseñar a ser concretos, a poder hacer como un pitch bueno para un proceso de transformación. Entonces, primero esa mentalidad. Segundo, que le crea un ecosistema donde se encuentren con otros emprendedores, porque los emprendedores aprenden muchas veces por emulación, o sea, les gusta ver como un artista. Los artesanos, los artistas que siempre se encontraron frente a algo, lo emularon y luego lo mejoraron. El emprendedor tiene esa vocación, es un artista, es un creador, está creando una organización. Entonces,
crearle un entorno donde ellos se puedan encontrar con personas que les enriquezcan la conversación. Y tercero, generarles conexiones, que ellos se puedan encontrar no solo con los propios emprendedores, sino con las cadenas, con las empresas grandes. Muchas de las cosas que ocurren hoy en Ongoing es conectar a empresarios con emprendedores. Y te voy a decir, de hecho, los más interesados a veces son los empresarios, porque necesitan de los emprendedores para que les refresquen su organización, porque es que cuando la empresa dejó de ser emprendedora, alguna vez fue un emprendimiento, pero a veces se consolida tanto, se vuelve tan robusta, que se le olvida el espíritu de creación, emprendimiento, innovación que tenía. Entonces, ese complemento hace que se genere un ecosistema muy saludable en el propósito máximo que tiene AFIT, por ejemplo, cuando crea un ecosistema de emprendimiento, es cultivar un nuevo tejido empresarial. O sea, el tejido empresarial se tiene que mantener en renovación. Eso es lo que se hace con un ecosistema de emprendimiento, mantener ese tejido como renovado. Hablemos un poquito ahora de la persona, de Claudia, el ser humano. Olvidémonos un poquito del rol profesional y vámonos a otros ámbitos de la vida. A ver, usted ha sido columnista en prensa escrita, participa activamente en programas de radio, de actualidad nacional, y además con una universidad que tiene tantos frentes. ¿A qué hora saca tiempo para todo esto? Que además requiere análisis, que requiere investigación, que requiere concentración, porque pues para escribir o salir en un programa radial hay que llegar dateado. ¿A qué hora saca tiempo para todo esto, Claudia? Mira, yo creo que yo no lo sé. Es decir, el manejo del tiempo es una variable que uno nunca la termina de aprender. Yo creo que a mí lo que me llena es la pasión. Siempre estoy en cosas que me apasionen, es decir, no trato de estar en lugares, en espacios y hablar de lo que siento que puedo aportar. Tratar de entender, porque creo que cuando hay pasión yo no siento que estoy perdiendo tiempo. Es decir, obviamente, para mí es más, yo siento un placer casi igual de estarme viendo una serie un fin de semana que estarme leyendo un libro de la actualidad de lo bello de un filósofo. Pero es mi gusto. Entonces yo primero creo que uno en el tiempo tiene que tener como unas pasiones, porque yo siempre digo que la disciplina todos la tenemos, lo que no tenemos es que nos la dispare. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, si a usted le gusta una serie o una película, usted siempre saca el tiempo para ir a verla, porque a usted le gusta. Y es más, si era en esa época que había telenovelas, que todos los días a cierta hora la gente llegaba, es súper disciplinada. Entonces la disciplina lo que necesita es un motor. Entonces yo creo que en el manejo del tiempo lo que yo trato de mantener es mis motores muy claros, que me mueven. Entonces a mí me mueve el estudio, me mueve la reflexión, me mueve la conversación, me mueve el encuentro. Entonces a eso siempre le dedico tiempo, al cuidado de mí, pues porque la meditación me hace, digamos, si no medito me desconcentro mucho más. Entonces trato como de pensar que el tiempo es una cosa que no terminamos de capturar, que no tiene nombre, que nos enseña un montón de métodos para manejarlo, y que yo lo que creo en mi caso es que lo principal es que uno sienta como cuáles son los motores a los cuales les quiero dedicar tiempo. Y a esos uno siempre le encuentra tiempo a eso que lo mueve. Y a veces eso que lo mueve no tiene que ser que le guste, a veces es lo que le falta. Es decir, cuando uno a veces siente lo que necesito en este momento para mi salud es dormir, entonces hay que sacar tiempo para dormir. Puede que quiera hacer otras cosas, pero dormir es lo que necesito. Entonces es como poder tener cómo cuidarme, y al cuidarme cultivar esas cosas que son importantes. Yo creo que eso es lo que me ayuda a manejar una agenda. A ver, de mi experiencia, a las mujeres les toca más duro en el manejo del tiempo, pues porque nuestra sociedad, que aunque ha evolucionado sigue siendo machista, les demanda mucho más. La sociedad le demanda a la mujer que sea buena mamá, buena hija, buena esposa, buena amiga, buena trabajadora, un montón de cosas. ¿Usted como mujer cree que esta apreciación es cierta? Y si es así, ¿cómo hace usted para balancear tantos ámbitos? Mira, yo creo que claramente eso ha venido variando en cuanto a que pues ya en la realidad actual la vida de hombres y mujeres, pues para que una familia se sobrelleve,
hombre y mujer tienen que repartirse, porque antes, pues, digamos, hoy hombres y mujeres trabajamos en el ámbito laboral, nos toca distribuirnos y nos toca como ponernos como al día. Ahora, yo que creo que hay una serie de sesgos que tenemos los hombres y las mujeres alrededor de que hay cosas que son de mujeres y que el cuidado es de las mujeres, por ejemplo. Y yo creo que esos sesgos, lo primero que uno tiene que aprender es a quitárselos uno mismo, porque las mujeres podemos sentir una culpa permanente, como que no somos suficientes, no somos suficientemente buenas líderes, no somos suficientemente buenas parejas, no somos suficientemente buenas en nuestro hogar, y la verdad es que eso es como un juicio permanente. Entonces yo creo que sí, lo primero que nosotros tenemos que entender es como no tenemos que ser suficientemente buenas en todo. Lo que tenemos que hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo y entregarnos con mucho amor a lo que hacemos. Y eso nos permite entregarnos a poder compartir eso. Y claramente crear un ecosistema de amigos, relaciones, trabajo, pareja, que contribuyan a eso. Porque yo no puedo pensar eso y que todo mi ecosistema piense todo lo contrario. Entonces yo creo que el cuidado, que podemos compartir, pero a mi pareja le parece que cuidar es de mujeres, pues estoy en el lugar equivocado. O sea, me toca cultivar un ecosistema que tenga mi mismo, pues que esté dispuesto a trabajar en un mismo sistema de creencias en el cual las personas, cada vez con más demanda de cosas, hombres y mujeres, seamos capaces de trabajar colaborativamente para cuidarnos mutuamente y poder lograr hacer lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero digamos que es un esfuerzo con el que tenemos que estar siempre atentos. De acuerdo, bueno. Y en el tiempo libre, ¿qué hace Claudia cuando no está trabajando, cuando no está estudiando, cuando no está en todo esto? ¿Qué le gusta hacer a Claudia? Ven, lo primero es que yo tengo una dificultad y es que yo no es que separe como mi vida libre y mi vida del trabajo. No, yo no soy como de esas que te dice, uno deja la vida personal en la casa y en el trabajo es otro. No, yo creo que para mí lo más sano en la vida ha sido integrarme, porque lo he vivido. Sé que es ser una en el trabajo, una en la casa, una en la universidad, y eso es insostenible porque uno no es capaz de vivir con 7 Claudias paralelas. Entonces, lo primero es tratar como de integrar. Y para mí integrar es tener una relación como sana con eso. ¿Qué quiere decir? Si yo un sábado a las 3 de la tarde tengo que tener una cosa de trabajo, porque esa es la hora que tengo que hacerla, bien. Pero si tengo que ir a la peluquería el martes a las 10 de la mañana, porque no alcancé el sábado o el domingo, también me voy tranquila para la peluquería el sábado o el domingo. El martes si es necesario. Es decir, yo lo que creo es que uno tiene que compensar. 1. 2, para mí que sí es vital, cuidar mucho como de mis diferentes cuerpos, mi cuerpo físico, entonces trato del buen sueño, trato de dormir bien, de alimentarme bien, como con mucha moderación. Yo creo que la moderación es la salud natural. Si uno es moderado, tome, pero poquito, disfrute, pero poquito, enrúmbese, pero pues lo moderado, como que vivir una vida moderada en eso. En mi mente, soy una meditadora, me hace mucha falta la meditación, medito todos los días y es parte de la meditación y el yoga son parte como de mi rutina. Nado, la natación es otro de mis hobbies últimamente encontrados, pero es un ejercicio ideal. Entonces el ejercicio corporal me es muy, muy útil. Me gusta leer mucho, soy una lectora, me gusta leer y procuro leer literatura, poesía y filosofía y mantenerme en las 3. No todo filosofía porque me pongo muy estudiosa, no todo poesía porque me pongo muy sollada, y no todo literatura porque se me va la imaginación por otro lado, pero digamos integrar las 3 lentamente. Yo creo que es como hacer de todo un poquito. Súper bueno. Finalmente, ¿qué le recomendaría a los jóvenes estudiantes en cuanto a cómo ser productivos y lograr que el tiempo les rinda, manteniendo ese balance y como ese desarrollo en tantos ámbitos que nos ha comentado hoy? Mira, Juan, yo creo que lo primero, el disfrute. Yo creo que alguien que no disfruta no se organiza. Segundo, el propósito. Solo el que tiene un propósito superior es capaz de organizarse en función de eso. Tercero, la rigurosidad, o sea, una debida como una debida combinación. Mira que te dije el disfrute, pero el disfrute no quita rigor. O sea, uno se lo puede gozar, no puede pasar delicioso, pero uno siempre tiene que
tener rigor, y tal vez termino con una palabra que para mí es una de las grandes pedagogías que yo he aprendido en mi vida, es la pedagogía de lo incómodo. Yo creo que a nosotros se nos ha enseñado por mucho tiempo a lo cómodo, al bienestar, a buscar pasar rico, a que todo, y resulta que uno necesita sentirse incómodo, entre otras porque yo, por ejemplo, soy una que cuando me estoy sintiendo muy cómoda en un entorno, digo, ay no, se me va a pegar la aguja, me va a quedar, se me va a secar el cerebro, estoy demasiado tranquila, no está pasando nada. Entonces, de este tamaño, muevo un mueble en la casa, para que la casa le entre un aire nuevo. Entonces, yo sí creo que si uno tiene claramente como se sirve a sí mismo de ser uno mismo el que se incomode un poquito, uno se mantiene como en vocación creativa. Yo siempre a todo el mundo le digo, como es de bueno vivir en una tensión creativa permanente, es decir, no es vivir estresado, pero es vivir tensionadito rico, como cuando uno está haciendo ejercicio y le duele, pero no es horrible, pero que uno dice, uy, este dolorcito es como rico, tensionadito rico. Yo creo que si uno se mantiene en un estado creativo, se mantiene tensionado sin que eso le quite el sueño y la vida, pero sí con la belleza como de, ay, qué emoción, esto yo no lo había hecho, yo no sé qué es hacer kitesurfing, pero ay, qué rico, ven, voy y pruebo, pues que no me funcione, pues que sí. Ir haciendo cosas, pero mantenerse siempre retado. Yo creo que cuando uno se mantiene así, es capaz de incomodarse, porque el tiempo nosotros sí lo tenemos, lo que pasa es que lo perdemos mucho e innecesariamente. Horas mirando Instagram, horas mirando series, y no quiere decir que no miremos Instagram y no veamos series. Eso más otras cosas que uno puede hacer. Entonces, si esa tensión creativa es un motor, para nosotros creo que es una posibilidad inmensa como de sacar la mejor versión de uno, como que uno diga, uy, busquemos todo el tiempo, aprendamos todo el tiempo y saquemos la mejor versión de la Claudia del 2023, que seguramente va a ser una Claudia distintísima de la del 2024, pero de eso se trata, que me pueda renovar permanentemente. Claudia, no, qué delicia de conversación, qué cantidad de cosas nos compartes, creo que de verdad muy útiles y muy prácticas para las personas. Mil gracias por acompañarnos. No, Juan Pablo, gracias, qué rico esta conversación y además qué rico este tema, porque te digo que el tiempo y el manejo del tiempo termina siendo de esas cosas en las que uno siempre está como cuestionado, nunca tiene una solución, pero qué rico escuchar a otros como básicamente cómo lidian con una preocupación que es compartida por tantos. Claro, lo que tú decías ahora, esto es algo que nunca terminamos de aprender. Así es. Mil gracias. Un abrazo para ti. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Claudia. Primero, tener un propósito superior. Segundo, interactuar con otros para cultivar el ser y crear. Tercero, la pasión es el motor para la acción. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos al podcast @timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.